Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está Manu aquí con nosotros. En este espacio que hemos dado en llamar Crecer en Palabras. Crecer en Palabras. Buenos días, Manuela Ponce. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo está, licenciada Manuela Ponce? ¿Cómo te trata esta mañana gris? Y un poco con tos, les contaba. Sí. Bueno, la humedad no estaría ayudando. Claro. Sí, la vida no estaría ayudando y demás. Exacto. Pero bueno, como para introducirnos en el tema que vamos a estar hablando, tenemos un video para compartir, así que vamos a invitar a la gente que se sume al canal de YouTube de Radio Magma, porque vamos a compartir con Manu y de esta manera, bueno, ya después vemos en dónde deriva también, ¿no? Pues incluso puede derivar en alguna denuncia pública que pueda hacer yo también. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Así que... Si te parece, Juan, vamos a compartir entonces el video, ¿sí?, que tenemos para este espacio. Ciertas cosas renuncia porque no quiere perder el amor, pero también porque no quiere producir sufrimiento en el otro. El otro día una niña de 3 años, hace un tiempo, no el otro día, hace un tiempo, hizo algo que me conmovió mucho. Su mejor amiga se había olvidado la muñeca más querida en la casa y ella no pudo dormir en toda la noche pensando que el otro iba a extrañar la muñeca. Yo dije, acá tengo un sujeto ético. Acá tengo a alguien capaz de sentir que el otro está sufriendo, empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia. En ese sentido, entonces, la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Es una forma de la inmoralidad y de la crueldad, de la indiferencia ante el sufrimiento. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar si queremos recomponer un país en el cual podamos reconocer lo profundamente afectados que están nuestros jóvenes, de una manera que no sea ni de una propuesta idealista de hagamos todos un pacto de llevarnos bien y entendernos, sino de entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras asesinaba al semejante y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Yo creo que nosotros tenemos que partir de reconocer ciertas cosas, renuncia, porque no quiere perder el amor, pero también porque no quiere producir sufrimiento en el otro. El otro día una niña de 3 años, hace un tiempo, no el otro día. Ahí estamos. Ahí estaba el video que compartíamos, ¿no? Con este relato, ¿querés contarnos? Sí, claro. Se llama, Silvia Bleichmar. Bien. Me cuesta un poco pronunciar el apellido. Sí. A mí me encanta, es una psicóloga, socióloga, doctora en psicoanálisis que falleció ya en el 2007. Es un emblema para el psicoanálisis argentino. Como todo, vieron que hay chiquiteces, hay quienes obviamente la consideran no tan a la altura de cierta academicismo del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis es todo un mundillo, hay que decirlo. Sí. Pero ella es una persona muy... A mí me gusta, vieron que es muy pasional para hablar. Hay pequeñas conferencias, fíjense que ella murió hace un montón, no estaba tan en la era digital, aunque sí, ya algo habló. Y es una mina que al tener esa formación sociológica, ella hizo todo un estudio cultural y social de la Argentina. Tiene muchos libros, entre ellos les recomiendo El Dolor País, que habla de la crisis del 2001 y todos los efectos arrasantes en la subjetividad que generó el 2001 en los argentinos. Después les voy a traer una copia, les va a encantar. Bien, dale, porque ella tiene esa facilidad de transmitir el psicoanálisis para la gente, el común y corriente. Digamos, claro. Bajar un poco esa teoría tan dogmática que a veces el psicoanalista transmite. Sí.
Y a su vez se dedicó mucho a pensar esto, la subjetividad de los niños y adolescentes. Y fíjense lo que ella dice, porque ahí tira un montón de frases, ¿no? Sí. Sí. Es de una conferencia, es un pequeño recorte que encontré en Instagram que me gustó, porque ella habla del sujeto ético. Sí. Vieron que ella dice, bueno, ¿qué es? Ahí un sujeto ético. Claro, ella cuenta una situación media tonta, de una pacientita chiquita que invita a su compañerita a jugar y la compañerita se olvidó la muñeca y sufre un montón y se duerme llorando. Pero ella, como la anfitriona, en realidad se angustia de... pucha, ¿no? Como identificándose con ese sufrimiento del otro y sintiendo ser responsable de que, bueno, yo también tengo que ver en eso. Claro. ¿Por qué traigo este recorte? Porque me habían sugerido como un tema que había rondado esto de la responsabilidad afectiva, Sí. que está re de moda, un término. Vieron que hay muchos Sí, que clichés se van- epocales. Sí. Sí. Uno de ellos es responsabilízate, Marco, por favor. ¿no? Sí. Afectivamente, Claro. ¿no? Sí, Esto sí. de hacete cargo, Hacete cargo hacete cargo. de lo tuyo y de lo que generas en el otro. Tal Claro. cual. Es muy del mundo adulto, pero bueno, no quedan exentos ni los niños ni los No. adolescentes del mundo adulto. Sí. ¿Qué sería esto de hacerte cargo, de la responsabilidad afectiva? Algo bien simple. Bueno, yo con mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, genero efectos en el otro, que pueden ser lindos, pueden ser malos. ¿Hasta qué punto yo me responsabilizo de eso que genero en el otro? Pero acá parece re simple decirlo, pero hay todo como un análisis previo. Bueno, yo reconozco al otro. Claro. Estoy viendo que hay un otro distinto a mí. Yo voy por el mundo narcisísticamente en mi burbuja Claro. y me chupa un huevo, no Sí. sé la expresión, pero Sí. no me importa lo Sí. que al otro le pase, ¿no es cierto? Como una cuestión de un individualismo feroz. Sí. ¿No? Que hay toda una corriente, no sé si de pensamiento, pero sí en redes sociales, de eso. Vos sos vos, cuidate vos, preservate vos, soltá. Todo eso. Ay, te iba a Sí. decir el famoso soltá. Soltá. Dale, soltá, liberá. Y está Hay haciendo mucho- estragos con Sí. el resto. por ahí. Parecen mandamientos, ¿no? Como Claro. de la Iglesia Católica ayornados a la actualidad, la Iglesia Claro. capitalista pareciera. Sí. Bueno, pero que es muy del capitalismo que ya lleva un siglo instalado, que va generando estas presentaciones cada vez más, sí, desafectivizadas, como canallesca, parecen canallas, ¿no? Hay como un imperativo de ser un canalla bárbaro, parece que cuanto más canalla mejor. Claro. Bueno, ¿y por qué traigo a Silvia Bleichmar, no? Porque ella pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para darme cuenta que hay un sujeto ético y no lo contrario, que sería un canalla? Porque un canalla sería esto, ¿no? Alguien que te ve tirado en la calle Claro, y no sí. es capaz de empatizar con ese Sí. golpe que te diste, Sí. ¿no es cierto? Sí. Que Sí. sería un simple gesto de, che, te doy la mano y te ayudo a Te levantarte. ayuda a levantarte, claro. Sí. No tan complejo O como algo. eso. O la pregunta, ¿necesitas ayuda? Sí, claro, ¿te puedo ayudar en algo? Claro, Nadie te ¿qué pide hago? que saques el auto, que me lleve al Hospital Santa Marina. Si no querés, Decime no lo qué hagas. hago, Pero claro. es un simple gesto, como Sí. un gesto del Sí. otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, me fui, pero bueno, esta capacidad que dice ella de... Fíjense que ella dice dos cosas, dos orientaciones bien claras. No solamente yo no quiero perder el amor del otro, porque me importa el otro y quiero que me quiera. Claro. Algo bien simple como, bueno, quiero que me quieras. Sí. Sino que yo no quiero que vos sufras. Como que no quiero verte sufrir por lo que yo hago o dejo de hacer. Yo ayer le decía a Cami, ¿no? Cuando ella me propone este tema, yo decía, bueno, qué loco que estemos tratando de pensar cómo hacer para transmitirle esto a los niños. Claro. Debería ser algo, uno diría, bueno, debería Natural, ser algo ¿no? propio del lazo Claro. humano. Sí. Preocuparnos por el otro. Claro, el respeto, desde el respeto. Registrar que el otro es un registrar otro, que existe. que el otro claro. puede tener necesidades que capaz que yo no. Creo que hay otro emblema que dice que la comodidad o algo así no te nuble la empatía. Claro. Hay un eslogan que se Claro. escucha muy a menudo. Sí. Sí. En esto de que si yo voy caminando por la calle y veo un tipo que está durmiendo en la calle con este frío y esta humedad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que no me dé lo mismo que alguien esté durmiendo o no en la calle, ¿no? Ella después en otra conferencia va a poner un ejemplo de esto, de un niño que va caminando por la calle. Piensen que ella estaba hablando de la crisis del 2001 y le pregunta al papá, bueno, ¿y por qué hay alguien que duerme en la calle y yo no? ¿No? Como que injusto que yo tenga la cama arropadita y esta persona no. Ella dice, bueno, ahí hay un sujeto ético. ¿Qué quiere decir ella? Como que ya en la niñez o en la adolescencia podemos pescar estos rasgos de un ser humanito chiquitito que no le da lo mismo que el otro esté en igual que condiciones o no que uno. Claro. ¿no? Y acá viene lo complejo. Bueno, A ¿qué ver. pasa que eso después se pierde? ¿Se pierde? Claro. ¿No se pierde? En el individualismo, hoy podemos decir, de las redes, ¿no? Sí, de la porque- inmediatez de estar todo el tiempo enfrente a la pantalla, pasando videitos, horas. Pero y siempre horas. se ha perdido eso en algún momento, ¿no? Me parece, no solo es una cuestión de No es, modernidad. no es de la modernidad, digamos. Y me digo yo, me parece No puede algo ser. así como, bueno, hacete callo de esto porque es lo que vas a seguir viendo por el resto de tu vida, ¿no? Digo, volviendo al ejemplo este del nenito que ve a alguien en la calle y el Claro. padre va a decir, bueno, porque hay gente, ¿no? Y en algún momento ese nene se va a acostumbrar a ver gente en la calle. Digo yo, Claro, capaz y que no, dónde- capaz y que se dónde hace te- trabajador social o, Sí, o- donde es o- el momento que o político, pierde empieza a eso. militar en un partido de izquierda, Claro. o ya los invisibiliza como el resto de la sociedad.
Sí, sí, pero bueno, está bueno esto que empiezan a decir, porque uno dice, bueno, vieron que siempre intentamos como no culpabilizar a los padres. No. Está bien, los padres criamos a nuestros hijos, pero Sí. no es solo en soledad, no lo hacemos No, solos. claro. No. No. ¿Cuánto tiene que ver la cultura en la que estamos inmersos, no? Porque y acá voy a meter algunos conceptos que a mí me parecen polémicos, pero me los quería traer. Porque hay como psicólogos, algunos son psicoanalistas, que no es lo mismo, pero es como un debate largo, que también plantean, bueno, si el adulto está tan caído del mapa como venimos diciendo, usan una palabra que es terrible, que es el adulticidio. Como una muerte generalizada del adulto. El adulto entendido como alguien que asimétricamente en relación al niño, ¿no? Tiene una vida por detrás, ¿no es cierto? Una vida, digo, que le lleva por delante. Sí. Tiene un montón de normas, leyes culturales ya adquiridas y se las transmite a ese pichoncito. Marca. Pero si hablamos de adulticidio, pareciera que esa diferencia asimétrica no está. No habría alguien ubicado en el lugar de adulto, de jerarquía, de autoridad, podríamos decir. Sí. ¿Qué dicen de estos autores que responsabilidad. ¿Cómo? De responsabilidad. Sí. ¿Qué dicen estos autores? Digamos que es un poco polémico este concepto, porque es como decir, bueno, se murieron los adultos. Claro. ¿Le echan las culpas a los adultos? No. En realidad están culpabilizando a la sociedad. Hay una sociedad que ya no acompaña en la crianza a los adultos. Ajá. De pronto los adultos se quedan solos criando y se quedan desbordados ante la demanda de un capitalismo que tenés que trabajar no sé cuántas horas, Sí. que tenés que, si sos mujer, ser bella, si sos Sí. tipo, tenés que ser fortachón, no sé, Sí. un montón de ideales culturales que recaen sobre los padres y las madres, que les exigen un montón de cosas que pareciera que entran en contradicción con la crianza misma. Claro. Claro. Vieron que venimos diciendo desde que venimos con Flor que la crianza tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el donar mi presencia. Pero pareciera que esa presencia está cada vez más achicada Más por estas restringida. demandas excesivas Claro. culturales. Claro. Ahí es cuando el adulto muere, metafóricamente, ¿no? Sí. O se pierde este adulto. Sí. Si perdemos a este adulto, que igual por eso lo digo que es exagerado, porque no es que hay un adulticidio. El adulto sigue estando, pero pareciera que Pero con no mucha cumpliendo dificultad ese- de ponerse en ese lugar. Cumpliendo, no sé si es un rol, pero no cumpliendo esa figura. No de pudiéndolo la- cumplir, pareciera. Y a su vez también ahí escuchamos un montón de padres en los consultorios que vienen muy angustiados de, bueno, le solté la mano, ya no sé qué hacer. Ese. Como me agoté, ¿no? Y uno empieza a rastrear, bueno, pero ¿qué hiciste? Y sí, realmente hicieron un montón de estrategias, pero ahí te das cuenta que están muy solos. Muy solos me refiero a que de pronto se perdió el lazo entre la familia y la escuela, se rompió el lazo entre otros adultos que sostenían la crianza. Porque pensemos por ahí en nuestros viejos, nuestros abuelos. No criaban tan a solas, en las puertas de un departamento para adentro. No, claro. Había toda una cultura, ¿se acuerdan? Sí, hasta el barrio criaba. El barrio, Claro. el club, Claro. la colonia de vacaciones. ¿Vieron que Sí. había una red de adultos? Sí. No estaba solo el adulto, que era la Sí. mamá sola o el papá solo o en Sí, pareja. sí. Sí. Qué solos que venimos dejando a los adultos, que les cuesta tanto posicionarse como una simetría para estos niños. Y es y retomo lo que decía Flor recién, esto de que los niños cada vez más precozmente entran, no solo a las redes sociales, a un montón de plataformas, ¿no es Sí, cierto? a la tecnología. La tecnología, sin duda, que es como el bichito encantador del capitalismo, que Claro. hace que los niños se sumerjan en esta soledad, en estas solas. Autoerotismo, ¿no? Esta cuestión de lo placentero. Vieron que el videojuego tiene eso de. Bueno, no tan placentero, porque los videojuegos vieron que genera una frustración enorme si no Sí, te va como querés. claro. Solo tenés la Sí. recompensa. Sí, Claro. sí. Pero hay algo del exitismo que me siento feliz y prescindo del otro. Otra vez, puedo estar totalmente solo jugando, aunque muchos juegos son en red, pero en realidad es como que. Bueno, entonces tenemos de un lado estos niñitos que cada vez ingresan cada vez más precozmente a la tecnología y estos adultos que están saturadísimos por una cultura que los deja Claro, solos. sí, por un quilombo de cosas. Un quilombo en el medio. ¿Cómo generamos un sujeto ético? Claro. O responsablemente afectivo. ¿Cómo volvemos a linkear, no? ¿Cómo Sí, volvemos a hacer esto? Y Claro. me animaría a agregarle, en una continuidad de lo que decía esta psicóloga, psicoanalista en el video, porque ella se quedó en un capitalismo individualista que sálvese quien pueda. 2007, agregale ahora esto, las nuevas derechas que no solo adinereza, sálvese quien pueda, sino destruía al otro. Hay sí, parece Sí, que el semejante es violento con el otro, hay que peligrosísimo. exterminarlo. Exacto, hay que borrar con el diferente, con el que... O sea, ya no solamente veo a alguien en la calle, no solo me chupa un huevo, me es indiferente, No, sino que si sacámelo lo de puedan acá. matar, lo Claro, mato. claro. Lo hemos claro. visto en Tandil, ¿se acuerdan un video que no circuló hace mucho? Claro, Un de niño la que lo calle llevan de ahí en Gardena. estación Sí, de calle. de chicos jóvenes, de adolescentes. Sí. Sí, Sí. o las patrullas de Mar del Plata, que Claro. los videos que sube el intendente, directamente con agrediendo, violencia. violentándolo a esta gente que no tiene dónde vivir, dónde dormir. Sí. Bueno, y en este contexto, por eso a veces
los padres a veces malinterpretan la ESI, la educación sexual integral. No es solamente hablarle de sexualidad a los pibes. Claro. Las escuelas hacen enormes esfuerzos a través de la ESI para generar esto, vínculos sanos, entre comillas. Claro. Sí, donde además se le suman un montón de cuestiones, no solo el bullying, sino lo que sucede en redes, el grooming. Hay un montón de cuestiones que incorpora la ESI, que contiene o que acompaña. Pero sin lugar a dudas, pero es este intento, porque yo me relaciono con muchas escuelas, es este intento de que el otro no me sea indiferente. ¿Vieron que ella dice en el video que la crueldad no es maltratar al tipo que está en situación de calle, sino que me sea indiferente? Desconocerlo. Pasar caminando por al lado y si te caíste, no me interesa. No es mi asunto. La indiferencia es la crueldad. Y hablar que maltratar al otro también, pero ser indiferente, que es muy de la época, ¿no? La falta de empatía, de identificarte con un otro, con un par que la está pasando mal, o sea, no es desconocer directamente. Yo hace, no mucho tiempo fui a un colegio, me invitaron porque había muchas dificultades de relacionarse entre los compañeritos. Ay, bueno, y no sé, había usado unos disparadores, salí como tremenda de ese colegio, de este grupo, ¿no? Porque ellos, las preguntas eran algo así como, bueno, ¿qué pasa si a Marcos le pasa tal cosa? ¿Vos cómo actuarías? Las respuestas eran, no me importa, le pasa a Marcos. Claro. Así, pero con total impunidad. Sí. Y no era un pibe de 20, habían respondido 18 eso. Era la dinámica del grupo, era eso, digamos. Claro, era como, bueno, es problema del otro, yo no me meto. Claro. Wow. Entonces yo intenté como muy ingenuamente problematizar esto, y ahí no encontré esto que los sujetos éticos, ¿no? O esta responsabilidad afectiva por lo que al otro... Identificarme, dice ella, con el dolor del otro. Claro. No había nada de esto. Cada uno estaba en la suya. Claro. Si yo voy a la escuela y a mí nadie me jode, pero están jodiendo al lado, a mí no me importa. Claro. Individualismo tremendo. Y eso es muy actual. Sí. Y ahí realmente vale mucho la pregunta, porque yo creo que los colegios hacen lo que pueden, las escuelas, sin dudas, ¿no? No está todo al alcance del colegio. No, de hecho lo hemos hablado con docentes acá y obviamente hoy el docente va a dar clases, que es la función que debería estar cumpliendo, está en tercer, cuarto lugar. Hoy el docente está más de contenedor, de acompañar, de escuchar, de dar respuesta ante la necesidad inmediata, como puede ser el hambre, incluso el comprar frío. un paquete de galletitas porque el exacto, que a enseñar. Digo, no culpemos a los docentes. No, sin lugar a dudas. Pero hay algo como sociedad que nos porque está este ejemplo que les traigo son chicos de ya nivel secundario, que uno diría, díganme si en el jardín de infantes la maestra jardinera no les enseña a los pibitos. No, se le comparte a compañeros. Si él está llorando, vamos a darle una galletita. Claro. O sea, algo básico que desde el nivel inicial estamos intentando instalarlo en el secundario. ¿Ven cómo se está como retrasando todo? Sí. ¿O qué pasó en el medio, no? Porque estos nenes también pasaron por la... Claro, por el probablemente habían adquirido eso y lo perdieron en el camino. Lo olvidaron. Sí. Son dinámicas muy complejas, ¿no? Como para intentar analizarlas. Sí, obvio. Pero ¿cómo volver a eso? Para problematizar esto, ¿no es cierto? Sí. De que muchas de las problemáticas que vemos en adolescentes ven que viene de un montón de factores. Y sin dudas que lo macro que es la sociedad, y ni hablar del contexto actual de Argentina, ¿no es cierto? Sí. Arrasa, porque arrasan los adultos que están todo el tiempo teniendo que sostener a estas crianzas. ¿No? Pero bueno, es una pregunta que a mí me genera como un poco de duda, porque después cuando nos metemos en la responsabilidad afectiva, sin duda que ya sabemos lo que es ser cuidadoso con el otro, puede no gustarme el otro, por supuesto, se lo tengo que decir obvio, pero ver de qué forma, cómo se lo digo, no se trata de no decir nada, ¿no? No, claro, no bancarte todo para no... poner límites, exacto, vieron que la adolescente tiene mucho de eso, bueno, con tal de pertenecer me banco la que venga, entonces si todos toman, yo tomo, aunque no me guste el alcohol, bueno, y así miles décadas en las que se meten, ¿no es cierto? Sin querer. Eso es muy del adolescente. También uno trata de educarlos. Bueno, no todo tiene que ser que sí, podés decir que no. No pasa nada. Por eso a mí a veces me parece más loable adolescentes que tienen bien claro los límites, donde no se meterían, que aquel que va a todo porque sí, con tal de estar. Sí, que es una tendencia en la adolescencia. Y el padre diciéndole, claro, y si este se tira al río, vos también te vas a tirar. Te tirás, claro. Esa cosa que te decía. Generación tras generación. Y ahí se dan unas dinámicas muy complejas de abuso de poder entre adolescentes. Este es un tema también re complejo, ¿no? También. De cómo se reproducen, pero lógicas que uno ve a nivel más macro en los pibitos chiquitos es impresionante. En esto de para pertenecer es tal cosa, si no. Pero estamos hablando de pertenecer no solamente de hacer lo que yo digo, pone dinero si yo digo, regálame cosas si yo digo, una cuestión muy mercantil. Es impresionante cómo el capitalismo arrasa con estos vínculos también.
Después otra cosa que quería decir, como para no ser tan bajonera, porque vieron que termino media bajonera siempre. No, bueno, levanta, dale. Bueno. No, porque hay algo que es básico del lazo, ¿no? Esto ya lo decía Freud, vieron que es como nuestro maestro. Sí. Que también hay que bajar a los maestros, ¿no? En algún momento, pero él hablaba de que el malestar en la cultura... él hablaba del malestar en la cultura, es como uno de sus textos canónicos, ¿no? Y él dice que, bueno, que vivir en la cultura ya implica un malestar, ya se los conté en otras oportunidades, y que una de esas fuentes de malestar son los otros. Sí. ¿Por qué? Porque el otro tiene un color de piel distinto a mí, tiene ojos distintos, piensa distinto, es otro distinto. Entonces eso me genera malestar porque choca con mi narcisismo. Claro. ¿No? Con lo que yo quiero hacer. Vos querés jugar a la rayuela, yo al elástico, bueno, pucha, vamos a tener que negociar. Estar con otro siempre implica como algo contractual, no me queda otra. Claro. El tema es, digo, el relacionarme con un compañerito siempre me va a implicar un malestar. Ahora, volvemos a lo mismo. Ahí está el rol del adulto sosteniendo esa diferencia que es radical, o sea, que no va a salvarse. No es que para ser amigos tenemos que ser iguales. No. Claro. Porque ahí también, ya que vinimos del Día del Amigo, empieza un concepto de que parece que el amigo es el que hace match conmigo, el que es exactamente igual. No va a existir la igualdad. Mi hermano del alma, sí. No, claro. Sino que no existe, es como la media naranja La en el media amor, naranja, ¿viste? no. Es como Sí. una utopía, es un ideal. El amigo, bueno, en todo caso es con quien yo puedo bancarme esa diferencia, ¿no? Sí. Voy a tener celos, voy a tener rivalidad, porque es parte de la amistad. Pero en el encuentro con el otro se crea algo nuevo, que si no me hubiese encontrado nunca lo hubiese conocido de mí. ¿Se entiende? Claro. Es como esa novedad. Sí. Es como crear algo diferente. Entonces yo si no te hubiese conocido, capaz que lo que generamos en ese juego no se hubiese generado nunca, ¿no? Sí, como algo incluso de esto. la temporalidad del asunto, también incluso de la amistad, no solo de una relación pareja. Podés ser amigo, muy amigo de alguien por un tiempo y después ya... Exacto, esto que la amistad también sí, dura un tiempo, dura lo que tiene que durar y fue hermoso mientras que duró, como el amor. Claro. Es que no deja de ser una forma de amar. Claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si los pibes no se bancan esa diferencia. Si parece que para ser amigo esto me tenés que dar el buzo tuyo que me Exacto, gustó, sí, ¿no? Como una sí. cuestión así. ¿Qué está pasando? Volvemos Que a es lo de mismo. jardín, ¿no? Es de jardín de infantes ese diálogo. Si sos mi amigo, si me das eso. Dame eso, claro. Pero ahí viene el adulto y dice, bueno, un Claro, rato cada uno. Claro. Ahí va, el adulto es el que sostiene ese marco en el cual las relaciones entre niños y adolescentes se dan. Claro. Claro. Entonces, ¿cuál sería como la hipótesis de la cual arranqué con el adulticidio? Sí. Que pareciera que si el adulto no está posicionado en lugar asimétrico, es decir, alguien distinto a los niños, que tiene un recorrido de vida distinto, bueno, nada, Claro. que viene a ser el representante de lo que nos tiene que transmitir, si el adulto no está posicionado ahí, no hay ningún espacio reglado, ¿se entiende? Parece que Claro. todo da lo mismo. Claro. Las reglas las arman los propios pibes. Claro. ¿Me explico? Sí. Esto repasa en los videojuegos, que los padres muchas veces no tenemos ni idea dónde están metidos los pibes, ni cuáles son las reglas de los juegos, Sí. Claro. en donde se establecen cosas muy crueles, ¿no? Sí. Y el adulto queda por fuera, otra vez. Cuando digo adulticidio significa hasta esto, cómo el adulto queda por fuera, no porque, ¿se acuerdan que también dijimos esto? No porque tiene que meterse y estar controlando y vigilando para castigar, no, pero sí estando como en un borde intermedio. Claro. Ni dejarlos tan solos, ni Claro. correrme Ni tanto. estar tanto encima, claro. Claro. Pero no podemos dejar de ser los responsables de la crianza de estos pibes. Y si se relacionan bien o mal, o no nos gusta cómo se están vinculando, tenemos que ser un poco también el marco Claro, que y contenga. no todo tiene que tener un porqué recontra fundamentado. No. A veces porque es soy no. tu papá. Claro, soy tu papá. Claro, A veces, bueno, claro. no queda otra No, que decir y eso. bueno, no, qué sé yo, porque Claro. yo decido, me hago cargo de mi no hacia estos que estás queriendo hacer o que... Y El no, entender, porque que, no, y entender que no punto. es una relación entre pares tampoco, Claro. ¿no? Lo que vos tenés con tus hijos. Claro, que no Porque- siempre tenés que que no- dar una explicación, a veces es no porque no. Y Sí, tampoco esto totalmente, de, bien, pero de por la supuesto. empatía, por la empatía, claro, porque alguien tiene que resolver, porque Claro. si yo soy muy empático con mi hijo, me puedo llorar con él, y lloramos los dos, Claro. y lloramos los dos, y lloramos los dos, y yo Ahí soy está el la que lo tengo simetría que de la que sacar. hablamos, claro. Claro. Vos podés lloriquear igual y decir la verdad, digo, lo que me estás contando me parte del alma. Sí. Pero hay que ahí saber- tenés que orientarlo de alguna forma posible. Claro. Separarte de eso. Claro. Y se me venía como un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero volvemos al ejemplo de la calle, que es cruel. La verdad que a mí me ha pasado con mi hijo. Cuando ha visto a alguien en la Sí. calle, te ha preguntado, ¿pero cómo alguien duerme en la calle? Sí, ¿Viste? Como claro. que hasta ese momento él no dimensionaba. Sí. Bueno, qué importante la respuesta que le demos, no solo en ese momento, sino nuestras acciones día a día. Porque los Ajá. sujetos éticos somos los padres en primera Claro. instancia. Ahí A nosotros no nos tiene que ser indiferente el dolor del otro. Porque podemos tener discursos divinos, re progres. Creo que también hay toda una tendencia de Sí, crianza re obvio. progre, Sí, discursivamente. Sí, casi de moda. Y en los hechos, Después- paso por al lado de alguien Sí. que está en la calle. Y Sí. lo miro. Bueno, mi hijo está no le viendo abrís la eso, ventanilla al pibe que te vende los pañuelitos Claro. en el semáforo. Claro.
nuestros hijos están viendo nuestros actos, no tanto lo que les decimos. No, claro. Entonces ahí también es para Claro. pensar, bueno, ¿qué sujetos éticos somos los adultos en este contexto? Insisto, en un contexto donde estamos todo el tiempo apoyados por demandas que es imposible responder, ¿vieron? Sí, no, Es no, imposible. a todo. No, A todo. Y si es como como las ventanitas que tenés abiertas en la pantalla de la compu. O sea, llega un momento que decís, bueno, basta, Sí, es empecemos a cerrar porque... Mortal Kombat. Claro, Sí. sí, porque te estalla la cabeza. Sí, te ametrallan de todos lados. Sí. Bien, bueno, Manu, nos quedamos pensando de qué Siempre. manera Es un poco cruel. nos alejamos ¿Cómo un ser menos poquito, crueles, no? acompañamos hasta un momento en el que nos alejamos y decimos, bueno, no, pará, yo soy el adulto acá y este es el límite, este es el no, este es el sí, y hasta acá te acompaño y ir de a poco, ¿no? Y no desaparecer del lugar de adultos, seguir No, haciéndonos tal cual. cargo de esto, más allá de los quilombos que como adultos tenemos, ¿no? ¿Y cómo hacer? Me gustaría transmitir por último, como Sí. para transmitirles a ellos la importancia de esto, de ser un sujeto ético, ¿se entiende? Sí. También tener que mediar en las relaciones de nuestros hijos, porque empezamos a ver crueldades, y eso lo vemos. Sí. Tampoco dejarlo librado, pues son cosas de chicos, esto es re No. común escucharlo. No, No, no. tu hijo me dijo tal cosa, mi hijo, nada, pues son cosas de chicos. No, bueno, no son No, cosas de chicos, claro. tenemos que estar los adultos, porque vieron que se escucha mucho eso, bueno, déjalo. Ellos lo van a resolver. Y no, Y no. tenemos que A estar los veces adultos ahí, no porque tengamos que vivir, como dice Marco, el sufrimiento de nuestro hijo, Claro. pero sí para enmarcar esa situación. Bueno, ¿cómo hace la señorita en la escuela? Claro. Bueno, vení fulanito, vení. ¿Qué pasó? A ver, hablen adelante mío. Ser un poco más docentes de nuestros hijos en nuestras propias casas. A riesgo de por ahí meter la pata también, porque Pero es sin parte lugar a del dudas. juego. Sin lugar a Es dudas. parte del asunto, Claro. errarle. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Manu, gracias. No, a ustedes. Tenemos de acá, de este diálogo, surgieron un montón de puntas Sí. para seguir tratando, como por ejemplo la adolescencia. Vos mencionaste los juegos en línea y esto del ganar y las apuestas online. Sí. Ahí hay también todo un tema que bueno se está abordando, hay una ley, no sé finalmente en qué quedó, si ya Parece que la están discutiendo, ¿puede que ser? siguen, que O siguen, no sé. sí, no sé si fue, creo que la aprobaron, pero no sé si fue No sé si no fue Efectivizado. vetada. si no fue vetada, si no sé bien, pero bueno, tiene que ver con esto. Digo, podemos hoy tenés en primera línea de todos los canales fútbol, equipos con marcas de apuestas online, sin ningún tipo de restricción para los chicos, ¿no? Sí. Bueno, podemos hablar un montón de esto y lo dejo aquí sobre la mesa para otro encuentro. Gracias, Manu. No, a ustedes. Crecer en palabras con la licenciada Manuela Ponce. Y a veces solo, y a veces... Muchas cosas se han vivido y muchas otras están por llegar. Y a veces solo, y a veces inquieto y no cuenta el tiempo que me hagan esperar. Si somos dos, no importa, ya van a llegar, tranquilo mi hermano, ya vamos a su